En su Biblia, por favor, en el libro de los Hechos, estamos en el capítulo 27 y hemos dejado al apóstol Pablo saliendo de la isla de Creta, saliendo de buenos puertos. Los marineros han tomado una decisión. Pablo ha dado un consejo. Pablo aconsejó al capitán del barco y también al principal, a Julio, no lo hagamos. No es prudente hacerlo. Pero ellos tomaron una decisión. Y permíteme, al mirar el verso 13 al 26, compartir contigo, si bien es cierto, es un relato histórico, pero hay mucha riqueza, hay mucha enseñanza, hay mucha verdad importante. Permíteme compartir contigo el tema enfrentando una tormenta poderosa. Si bien es cierto, lo que va a ocurrir acá es una tormenta física en el mar, cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos estar preparados porque más temprano que tarde enfrentaremos también en nuestras vidas tormentas. Hace un par de domingos atrás, nuestro hermano Moisés cantaba una linda canción. Puedes tener paz en la tormenta. Y la verdad que no es solo un cántico, no es solo una buena expresión, ha de ser la convicción y la confianza de los hijos de Dios. Porque es muy posible que ahora estés pasando en una tormenta. ¿Cómo la enfrentamos? Hoy vamos a ver una tormenta física, pero detrás de la tormenta física, del problema de las condiciones climáticas, está la misma verdad que tarde o temprano pasaremos por momentos difíciles. Cada uno de nosotros podrá dar testimonio de cómo Dios le cuidó durante etapas. Si bien es cierto, hoy podemos mirar atrás y al mirar atrás recordar viejas tormentas, momentos difíciles, que hemos aprendido de ella, que debemos aprender. Consideremos el relato de Lucas en medio de la tempestad. Y partimos en primer lugar, puedes observar conmigo, si tú tienes el bosquejo, para que miremos en el día de hoy el tema que vamos a tratar. Veamos en primer lugar, se desata la tormenta, verso 13 al 20. Y lo primero que observamos acá, que van a enfrentar la tripulación, Julio, el que ha tomado la decisión, el piloto o el capitán del barco, el dueño del barco, han tomado una decisión. Y veamos en primer lugar los cambios inesperados. Al mirar el verso 13, mira, y soplando una brisa del sur, una cálida brisa, una leve brisa, les pareció que ya tenían ¿qué cosa? Lo deseado. Es decir, se apoyaron en las circunstancias y vieron, ok, a pesar de que era invierno, a pesar de que es difícil, a pesar de que Pablo les ha dicho, no es prudente navegar ahora, quedémonos acá. Pero la impaciencia, la incomodidad, la opinión de la mayoría, como tratamos en el estudio anterior, Julio siguió el consejo del capitán y el dueño del barco y en consenso, junto con los marinos o la tripulación, decidieron avanzar. Pero van a haber cambios. Si bien es cierto, todo parece favorable, verso 13. Soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, ¿qué hicieron ellos? Elevaron anclas e iban, ¿qué? Costeando Creta. Es decir, se fueron por la orilla. De esa forma se protegían de los vientos. Pero miren lo que dice Lucas en verso 14. ¿Cómo comienza el verso 14? Vemos en primer lugar los cambios inesperados. Hasta el momento todo va bien. Pero esa pequeña brisa que les convenía, que era a favor, que era beneficiosa, porque ellos tomaron una decisión basada en circunstancias. Dice el verso 14, Lucas nos relata para nosotros, pero no mucho después. No sabemos cuánto tiempo, pero comienza con un pero. La historia va a cambiar. Vemos acá el cambio inesperado, pero mucho después dio contra la nave un viento que huracanado. Les decía la semana pasada que el término huracanado es la palabra tifón, que el tifón es una especie de huracán, que es como una especie del encontrón de dos vientos que producen un remolino. No sé si tú has estado alguna vez donde se produce un remolino o un cambio de vientos. Mira qué interesante, dio contra la nave inesperadamente, las circunstancias cambian completamente.
de una brisa tranquila que les lleva sin problema, se produce inmediatamente. Dice que se les salió al encuentro, pero no muchos días después, dio contra la nave, es decir, cara a cara, un viento huracanado, y mira que le llama como Euroclidón. Euroclidón. Esta palabra es mitad griega y mitad latina y que significa viento del este y viento del norte. Es decir, que describe ¿qué cosa? Un cruce de vientos. Procedente de las montañas de Creta, este viento era tan temido entre los marinos antiguos por su poder que era destructivo. ¿Qué va a ocurrir ahora? Las circunstancias cambian, se desata la tormenta. Si bien es cierto, vemos el cambio inesperado, vemos ahora en segundo lugar cómo las circunstancias cambian, las complicaciones insuperables. Primero son cambios inesperados. Hasta el momento todo iba bien, la brisa a favor, o estamos en buen camino, pero aparece este viento huracanado llamado Euroclidón. Y observa conmigo ahora el verso 15 al 19, las complicaciones insuperables. Verso 15 dice, y siendo arrebatada la nave. Ese término arrebatada es la palabra sunarpazo, que significa sacar violentamente, tomar y llevar. Es decir, que te toma y te lleva. La misma palabra se utilizó cuando tomaron a Esteban en capítulo 6, verso 12, y le arrebataron y le trajeron al concilio. Es decir, tomar para ser llevado. Es decir, que la nave, que primero iba con viento favorable, enfrenta este tifón, enfrenta este huracán, y vemos ahora que siendo arrebatada la nave, como una hoja seca que es llevada, ¿qué? Por el viento. ¿Por qué? Por no prestar atención a qué cosa, al consejo, y de tomar decisiones basadas en las circunstancias. Mira lo que dice, mira las complicaciones insuperables, y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner qué cosa, proa al viento, la punta del barco, no pudieron girar el barco para apuntar directamente al viento, de esa forma podían enfrentarlo, no pudieron hacerlo. No pudieron poner la nave frente al viento, enfrentarlo, porque no podían controlar la nave. ¿Qué dice el texto? Nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Es decir, que fue imposible para estos marineros enfrentar el problema. Los marineros no pueden hacer frente con la embarcación. Ya no pueden avanzar hacia donde ellos quieren llegar, Fenicia, porque no tienen el control de la nave. No pueden regresar a buenos puertos. ¿Qué es lo único que les queda? A veces cuando vienen las tormentas, vienen las dificultades, no hay nada más que podamos hacer que enfrentarlas. Mira el verso 16. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, es decir, sotavento ya decimos, bajo la protección de la montaña de esta isla Clauda, tienen un poco de tranquilidad. Es decir, que estas montañas logran proteger un poco la nave, por así decir, le da algún momento de bonanza, de tranquilidad. Entonces ellos toman la decisión, tienen que tomar la decisión, ¿qué van a hacer? ¿Qué hacen ellos? En primer lugar, ¿qué dice el texto? Habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda por protección de la montaña de la isla de Clauda, tienen un poco de calma y deciden tomar medidas. ¿Qué medidas toman? En primer lugar, con dificultad, pudimos, fíjate que Lucas también se involucra, pudimos ¿qué? Recoger el esquife. El esquife es un pequeño barco salvavidas que ellos tienen. Normalmente los barcos siempre tienen al costado un pequeño barco salvavidas. Aquí la idea es que producto del movimiento el barco estaba amarrado, este barco salvavidas estaba amarrado a la nave, y como estaba tan lleno de agua, fue difícil mira lo que dice el texto, y con dificultad pudimos recoger el esquife, es decir, recoger esta pequeña lancha, verso 17. Segundo lugar, y una vez subido a bordo, usaron, ahora es ellos los marineros, usaron ¿qué cosa? De refuerzos para ceñir la nave. No sé qué significa eso. No sé qué refuerzos. Puede ser que usaron sogas para amarrar el barco y amarrar aquellas vigas de madera, afirmándolas para que el movimiento del agua no lo soltase, y teniendo temor de dar ¿dónde? En la sirte.
La Sirte es un pequeño lugar, es un pequeño golfo, muy temido por los marineros. Este lugar, la Sirte, era un lugar conocido como el cementerio de los barcos, porque era un sector, un pequeño golfo de aguas muy bajas y solían quedar encallados ahí barcos. Por eso le llamaban el cementerio de los barcos. Y teniendo temor de dar la Sirte, en tercer lugar, ¿qué hacen? Arriaron las velas. Es decir, bajarlas lo suficientemente abajo. Usted sabe que las velas es el motor principal por el cual se mueve un barco. Lo que ellos hicieron fue bajarlas al mínimo. Ya sabe, velas abiertas, viento fuerte, la nave no tiene qué cosa, control. Arriaron las velas y quedaron qué cosa, a la deriva. A veces el velero le que da a un barco qué cosa, la dirección. Aquí ellos bajan las velas y quedaron a la deriva. ¿Qué significa eso? Quedar a la deriva, sin tener la capacidad de controlar el barco, es decir, a la voluntad del mar, sin poder hacer absolutamente nada. Observa el verso 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, me llama la atención en los términos de Lucas, furiosa tempestad, es decir, producto de este huracán, de este tifón, producto de que no tienen control de la nave, y en medio de esta tempestad se levantan grandes olas. Hace un par de días atrás hablábamos con algunos hermanos de lo que es un barco cuando sube una ola y luego la nave queda en el aire y cae. Esa es la idea. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, ¿puedes notar la fuerza del mar? Son inmensas olas que se levantan golpeando la barca. Los maridos deben tener que tomar una decisión. ¿Qué van a hacer? Mira, ¿qué hacen ellos? Verso 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a ¿qué? A lijar. Cuando yo lo leí pensé enseguida que le van a pasar una lija. Lijar significa aligerar, sacar peso. Lucas describe el trabajo de los marinos y al siguiente día empezaron a lijar. Es decir, Lucas describe el trabajo de los marinos frente al desastre que no podían evitar. ¿Qué hay que hacer? Alivianar el barco. No pueden. Ahora, recuerda que este es un barco que transporta desde Egipto hacia Roma granos, sea de trigo, sea de arroz. Dice que ellos comenzaron, al día siguiente empezaron a aligerar la nave, echando por la borda una porción del cargamento, sea cosas que no necesitaban, pequeñas porciones tal vez de alimentos que no necesitaban. Miren verso 19, y al tercer día, con nuestras propias, ves ahora Lucas, manos, ¿qué tuvieron que hacer? Arrojar los aparejos de la nave. El término aparejos es el mobiliario, es decir, todo lo que no era imprescindible, comenzaron a ¿qué? A sacar. Aún no sacan todo el cargamento, lo van a sacar al final porque era su ganancia. Entonces están sacando del barco todo lo que no sea imprescindible porque de alguna forma tienen que prepararse. Están en medio de ¿qué? De un oleaje. Vemos entonces cómo se desata la tempestad, verso 13 al 20. Hemos considerado los cambios inesperados, las complicaciones insuperables y veamos ahora la confusión insostenible. ¿Qué ocurre en verso 20? Dice el verso 20, mira la confusión de ellos, y no apareciendo ni sol ni estrellas, ¿por cuánto? Por muchos días. Por muchos días permaneció el cielo cerrado. Esto es terrible, porque la única forma que ellos tenían de navegar era por medio de ¿qué? De los astros, las estrellas. Pero no hay luna, no hay estrella, no hay día, solo es oscuridad. ¿Qué sensación más terrible? Están a mar abierto, completamente perdidos, sin saber dónde están y tampoco sin saber hacia dónde van. ¿Cuál es la sensación emocional? ¿Cómo nos sentimos cuando estamos perdidos? ¿Te has perdido alguna vez? O por lo general, muchos de nosotros soñamos y en una de nuestras pesadillas, ¿cuál es? Que estamos
perdidos. Y se produce una desesperación. Imagínate en alta mar. Dice el texto, verso 20, mira la confusión insostenible, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, no hay una brújula acá, no existe la brújula. No existe el GP, no hay un teléfono movible, hoy las condiciones son completamente diferentes. No hay nada, están a oscuras sin saber dónde van. ¿Y qué hicieron? Y acosados por una tempestad que dice Lucas. No pequeña. El tifón, el viento huracanado, aquí otra, una tormenta, y acosados, confrontados por una tormenta no pequeña, es decir, que estaban bajo el rigor de un huracán. Y acosados por una tormenta no pequeña, dice el texto, ya habíamos. Lucas se incluye. Aquí está el principal, Julio, está el capitán, el dueño del barco, los marinos, la tripulación. Ya habíamos, y es posible que Pablo también, ya habíamos perdido ¿qué cosa? Toda esperanza de salvarnos. ¿Sabes que esta frase se puede traducir así? Escúchame bien. Finalmente habíamos perdido toda esperanza de que fuésemos salvados. Este era el sentir de toda la tripulación. ¿Te has sentido alguna vez en una tormenta así? Normalmente no vemos esperanza. Los cuadros de angustia depresiva son que caes en un agujero y no hay para ningún lado ¿qué cosa? Salida. Esa es la emoción que ellos están experimentando. Esta era una de las cosas que más temían los navegantes de aquel entonces, quedar perdidos en alta mar sin ver costa, sin ver orilla. Suma a eso algunas supersticiones que ellos tenían en alta mar. Desprovistos como estaban de brújulas, una pérdida que perdidos sin saber qué va a pasar. Es decir, y al comparar verso 27 con el verso 19, esos muchos días se convierten básicamente en 14 días perdidos. Estos muchos días, el verso 19, sin esperanza alguna. Hemos visto entonces cómo el relato de Lucas en medio de la tempestad, hemos visto en primer lugar se desata la tormenta. Observa conmigo ahora el discurso de Pablo. Como aquí un simple reo, un hombre que estaba ahí, que era uno más del grupo, rumbo a Roma, va a tener palabras importantes para animar a esta tripulación. Observa conmigo el discurso de Pablo. Ya hemos dejado atrás el desastre de la tormenta. Observa versos 21 al 26, el discurso de Pablo. Pablo va, en primer lugar, alude a su consejo pasado. Y no lo va a hacer como poniendo el dedo en la herida. ¿Pero por qué lo tiene que hacer? Para afirmar lo que él va a decir. Entonces, Pablo, el texto no lo dice, pero creo que Pablo siempre experimentó confianza, la paz del Señor en su vida. Pablo sabe que si muere, para el Señor muere. Y si vive, para el Señor vive. ¿Está en quién? Pablo. En las manos del Señor. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comían. La idea del texto es que no comíamos. La idea del texto es que no tenían apetito. No están ayunando por un asunto espiritual. Es porque ellos creen que van a morir. Y si van a morir no hay apetito. Aparte de eso, el mareo, vómitos. ¿Puedes imaginar el cuadro, todo lo que está ocurriendo en ese barco? Como hacía ya mucho que no comíamos, mira lo que hace Pablo, puesto en pie en medio de ellos, dijo, mira lo que dice Pablo, habría sido por cierto conveniente, oh varones hermanos, oh varones, haberme ¿qué? Oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir ¿qué cosa? Este perjuicio y pérdida. Pablo se los había dicho. Si hay una frase que a nosotros no nos gusta, es cuando alguien viene y nos dice, te lo dije, te lo dije. No suena bien. ¿Qué palabra más difícil de escuchar?
Pablo se puso en pie y le recordó a los hombres que su situación era producto de no haber escuchado, ¿qué cosa? El consejo que él les había dado. Quiero que observes algo muy interesante acá en Pablo. Pablo no solo tiene una censura para esta gente, sino que también tiene un mensaje de esperanza y de ánimo. Hermanos, escúchame bien. Es fácil criticar al que ha caído y se ha apartado de lo correcto, pero es difícil dar un mensaje de aliento y de confianza. Recuerda que la iglesia no es para exhibir en vitrina grandes eminencias, sino que es una sala de emergencia para atender a quién, al caído. Pero a veces es mucho más fácil hacer leña de quién, del árbol caído. Si bien es cierto, hay una frase que la aprendí hace años atrás y creo que es una realidad, pero que no debiera serla. A veces la iglesia es el único ejército del mundo que mata a sus propios soldados heridos. Porque a veces es más fácil criticar, pero Pablo no solamente tiene una censura. Pablo lo primero que dice alude a su consejo pasado. Y mira ahora, en segundo lugar, Pablo ¿qué hace? No solamente tiene una crítica, no solamente alude al pasado, sino que Pablo ahora como un siervo de Dios, como un vocero de Dios, va a animar a ellos al presente. Dice Pablo, anima a confiar en el presente. Y mira cómo lo hace. En primer lugar, el verso 22, él hace una afirmación. ¿Qué afirma Pablo? Pero ahora os exhorto a tener ¿qué? Buen ánimo. ¿Qué le dice Pablo? Les animo, les exhorto. Es decir, si bien es cierto, tenía razón en el consejo, Pablo va a decir algo más. Pues no habrá, y mira la afirmación que hace Pablo, pues no habrá ¿qué? Ninguna pérdida de vida entre vosotros. ¿Qué está diciendo Pablo? No vamos a morir, pero ¿en qué circunstancias están? A punto de morir. Si no, solamente ¿qué? La nave. ¿Cómo hubiese reaccionado tú cuando lo único que ves es la muerte al frente, alrededor? Y alguien se pone de pie y te dice, hey, momento. Les hizo recordar el pasado. Les dice, afirmación del pasado. Él le dice, mira, alude a su consejo. Hubiese sido mejor que me hubiesen escuchado para que no pase esto. Pero a pesar de esto, tengo una palabra de ánimo de ustedes, con ustedes. No vamos a morir. Lo único que va a sufrir va a ser ¿qué cosa? La nave. Y aquí viene lo importante. Él va a argumentar el por qué les dice eso. Mira el verso 23. La aparición de un ángel del Señor. No es el Señor, la aparición de un ángel del Señor. Del ángel del Señor. Mira el verso 23. Porque esta noche ha estado conmigo, mejor traducido, un ángel. No el ángel, un ángel de Dios. Es decir, que la seguridad que Pablo tiene radica, escúchame bien, en una revelación directa de Dios a su vida. Esta será la última de 6 visiones que Lucas relata en el libro de los Hechos. Y mira la aparición del ángel del Señor a Pablo. ¿Y de quién soy y a quién sirvo? Observa conmigo. Porque esta noche ha estado conmigo ¿quién? El ángel de Dios. Pablo es tan especial, es el instrumento de Dios que Dios va a enviar a un ángel mensajero para decirle a Pablo, Pablo, tranquilo, no vas a morir ni tampoco van a morir los que están contigo. Pero me encanta lo que dice Pablo acerca de su compromiso, su entrega de quién soy y a quién sirvo. Qué palabra más impresionante. 2 conceptos de su entrega, de quien le pertenezco al Señor. ¿Sabes qué? Cuando tú recibiste a Cristo como tu Salvador personal, tu cuerpo y tu vida no te pertenecen, son del Señor. Pablo dice en 1 Corintios 6:15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son qué? Miembros de Cristo.
Tu cuerpo no te pertenece. Si tú dijiste un día, Señor, me rindo a ti, me entrego a ti, sé mi Salvador, el Señor es tu Salvador y el Señor es el dueño de tu vida, ¿qué estás haciendo con tu cuerpo? ¿Qué estás haciendo? Por eso Pablo dice, si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo ¿qué? Para la gloria de Dios. A veces creyentes presentan sus cuerpos no a la justicia, sino a la injusticia, olvidándose de que somos de quién, del Señor. Observa la revelación. ¿Qué fue lo que el ángel le dice a Pablo? ¿Qué fue el mensaje de Dios? Primero hay un precepto, hay un mandato. ¿Qué se le dice? Verso 24. Diciéndole, Pablo, que no temas. ¿Sabes cuál es el mayor problema nuestro en las crisis, en los problemas, en las tormentas? El miedo. Y el miedo hace que bajemos el escudo de la fe. Y cuando usted baja el escudo, es blanco fácil del enemigo. Es por eso que es el mandato más repetido en las Escrituras. Ahora, este mandamiento reiterado no es fácil. Estas palabras no son fáciles, porque significa que a pesar de que no veas, significa que a pesar de que hay problemas, a pesar de que hay crisis, debes seguir ¿qué? Confiando. ¿No lo cantamos? ¿Puedo confiar en el Señor? Pero pregunta, ¿confiamos en el momento de la prueba? Mira el precepto, no temas. Mira el programa, ¿cuál es? Es necesario que comparezcas ante César. Es la confirmación de la revelación de Cristo a él. En el capítulo 23, verso 11. Dios le ha dado una promesa. ¿Cuántas veces hemos querido ceder en nuestras vidas frente a las grandes tormentas? Yo recuerdo hace años atrás que quise ceder aún en mi preparación. Y fue tan duro, tan difícil en mi 4º año de preparación bíblica que yo dije, no más, hasta aquí renuncio, se acabó. No quiero saber nada de Dios, de ministerio. Fue una tormenta muy dura que enfrenté. Pero antes de abandonar dije, Señor, si tu palabra es cierta. Y me encerré y después de 4 años de estudiar Biblia, internado, uno tiene una Biblia llena de marcas. Y tomé con una máquina de escribir antigua todos esos versículos y los puse, esas promesas, en hojas. Y comencé todos los días, Señor, tú prometiste esto en tu palabra. Quiero verlo, quiero verlo. Y me encontré con que la palabra de Dios es real. Y lo único que nos fortalece en medio de las tormentas es saber que Dios tiene el control. Aquí hay un precepto, aquí hay un programa, pero escúchame bien, aquí hay una promesa. No es decir, yo tengo fe y voy a caminar sobre las aguas. No, ese es un error. La fe mira una promesa. Y si no tienes una promesa, no lo hagas. No lo hagas. ¿Cuándo pudo Pedro caminar sobre las aguas? Cuando el Señor le dijo a Pedro que, ven, mira la promesa. He aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Qué es esto? En el Antiguo Testamento dice que Dios estaba con José. Y donde José estaba, había ¿qué cosa? Bendición. Porque José vivió en obediencia y fidelidad al Señor. En una casa, que uno de los que viva en casa, decida obedecer al Señor, y ese hogar va a ser bendecido. Porque observa, Jonás tenía una orden. Y por la desobediencia de Jonás, todo un barco, toda una tripulación estuvo a punto de ¿qué? De morir. Pero ahora, por la obediencia de un solo hombre, toda la tripulación puede ser ¿qué? Salva, liberada de la muerte. ¿Qué contraste, no te parece? ¿Qué le dice el ángel? El precepto, el programa, la promesa. Es por eso que Pablo tiene, verso 25, palabras de ¿qué? De ánimo. ¿Cómo dice Pablo? ¿Cómo comienza?
El Señor se ha revelado. Tengo su palabra, tengo su promesa. Él me ha dicho, vamos a ser salvos, se va a perder la nave. Por lo tanto, oh varones, aquí hay una acción que tiene que tomar la tripulación. Tened que buen ánimo. Pablo les había alentado a tener buen ánimo momentos antes, verso 22. Pero aquí Pablo vuelve a animarles. Esta vez lo hace a la luz de la revelación de Dios. Cuando les advirtió de los peligros, al principio fue su capacidad humana, basado en la experiencia, su prudencia. Pero observa ahora, por tanto, oh varones, tened que buen ánimo. Ustedes tienen una razón para tener buen ánimo. Dios me ha hablado. Ahora uno se pregunta, bueno, ¿cuántos de los que estaban ahí son judíos? Muchos son romanos. Los romanos tienen muchos ¿qué? Dioses. No es fácil creerle. No es el capitán. No es el capitán. Ahora, ¿por qué le dice tengan ánimo? Tened buen ánimo. ¿Qué dice el verso 25 al final? Porque yo confío en Dios, que será así, ¿qué? Como se me ha dicho. En otras palabras, Pablo dice, el Señor me ha hecho una promesa. Y cuando Dios hace una promesa, Dios mueve, escúchame bien, cielo y tierra para cumplirla. Porque el cielo y la tierra pasarán, ¿pero qué? Su palabra no pasará, pero debes tener ¿qué cosa? La promesa. Hey, ¿el Señor no va a estar con nosotros? ¿No lo dijo Él? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo estará el Señor. Porque yo confío. ¿Cuánto confiamos en Dios? ¿Cuánto confías en las promesas de Dios? ¿Estamos dispuestos a vivir las promesas de Dios? Terminemos con verso 26. ¿Qué dice el verso? Pablo alude a su consejo pasado, verso 21. Pablo anima a confiar en el presente, verso 22 al 25. Y Pablo, ¿qué hace ahora? Advierte, la advertencia del Pablo. ¿Cuál es? Verso 26. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. En otras palabras, vamos a encallar. El barco se va a perder. ¿Pero qué? Vamos a naufragar y vamos a ver el naufragio el próximo estudio. Pero aquí vemos con todo esto, Dios le dijo una cosa a Pablo. Todos los que están contigo, ¿qué? Se van a salvar. Se pone de manifiesto el carácter, la convicción, la confianza de un hombre que al principio parecía que era un reo más, pero que ahora lo vemos casi como el capitán, dando órdenes, tomando decisiones. Escúchame bien, las crisis evidenciaron lo que Pablo era. Y en esa crisis Pablo le creyó a Dios, le creyó a su palabra. Al final del bosquejo hay una frase. Las crisis en la vida, las tormentas, los momentos difíciles, revelan la naturaleza de nuestras reales convicciones. Porque muchos abandonan, muchos se rinden. Pero aquellos que tenemos la promesa del Señor, Romanos 8, 28, dice, todas las cosas ayudan a bien. Y cuando dice todas, ¿son qué? Todas. Que no las entendemos hoy, que no las comprenderemos mañana. Salmo 31, 15 dice, en tus manos están mis tiempos, de quién soy y a quién sirvo. Y Pablo dice, yo le creo a Dios. En tus tormentas, en tus momentos difíciles, ¿a quién le vas a creer? Ojalá que sea en las promesas del Señor, porque sea que vivamos o que muramos, somos de quién? Del Señor. Pero la crisis, la tempestad que tú enfrentes hoy, va a evidenciar la naturaleza de tus convicciones. No antes. No antes. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor,
por tu cuidado y por este interesante relato, Señor. Que todos enfrentaremos en algún momento momentos difíciles, una tempestad. Pablo, Lucas enfrentaron una tormenta poderosa, pero podemos ver tu mano, tu cuidado, tu gracia, tu presencia. Enviaste a un ángel para fortalecer a tu siervo. Tal vez hoy no nos envíes un ángel, pero nos has dejado tu palabra para tener confianza y firmeza, que puedo confiar en el Señor. Ayuda a aquel hermano que tal vez en estos momentos, que nos está viendo, que nos está oyendo, que está enfrentando una tormenta difícil. Que tu gracia le sostenga, que tus promesas, Señor, sean reales en su vida, que él pueda tomar o ella pueda tomar una promesa de tu palabra y aferrarte a ella. Al principio del servicio leíamos hoy: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová, porque este pobre clamó a Jehová y Dios le oyó y le libró de todos sus problemas. Te damos gracias, entregando nuestras vidas en tus manos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.